Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones en esta mañana aquí en la casa de nuestro Señor. Invitarlo a abrir su Biblia en esta mañana para aprovechar el tiempo. El libro de Lucas, capítulo 10. Por favor, abrir sus Biblias. Lucas, capítulo 10. ¿Has escuchado hablar la historia del samaritano, cierto? ¿Alguna vez la has escuchado? Bueno, todos la conocemos como el buen samaritano, ¿cierto? Primero que nada, nunca la Biblia dice que era bueno. Pero es interesante que le decimos el buen samaritano. Solamente la Biblia dice el samaritano. Y lo dijo Jesucristo. Pero nosotros siempre nos gusta tildar a la gente de buena. Cuando hace algo, es bueno. ¿Has escuchado eso, no? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué buena la persona! ¡Ay, qué bueno! Porque nuestra característica, por si acaso, de cuando ocupamos la palabra buena, tiene que ver mucho con nuestra naturaleza pecaminosa, no de virtud, pecaminosa. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza pecaminosa, en vez de decir que malo soy, trato de justificarme. Entonces mi justificación siempre trato de llamar algo que es malo, lo llamo bueno. En mi naturaleza, no sé si me está entendiendo. El samaritano, justamente porque la historia, inclusive nosotros, el término que se le dice buen samaritano, tiene que ver para el Señor justamente contradecir al que se creía bueno. Entonces, por eso el Señor Jesucristo nunca le llama al samaritano bueno, solamente lo llamó samaritano. Porque vamos a hablar y vamos a resolver esta historia, porque es una historia que me encanta, porque es una historia que tiene mucho simbolismo con los días de hoy, porque es una historia donde involucra tanto la tradición judía y mete a la ley. Estamos hablando de 4.000 años atrás. Mete dentro de la historia, vamos a darnos cuenta a Moisés, que muchos, cuando la pregunta dice que este hombre pensaba que haciendo obras se iba a salvar, o practicando la ley. Pero sabemos que en la Biblia dice que hay hombres más antes que la ley, que fueron como Abraham, como Noé. Y dice que por la fe de Abraham fue contado por justicia, fue salvo, no por la ley. Pero nuestra naturaleza, por eso tiene que ver con lo bueno. En nuestra naturaleza pensamos que hay mucha gente a nuestro alrededor, te aseguro, que piensan que van a ir al cielo porque son buenas personas. Y muchos. Y posiblemente algún día, hace tiempo atrás, tú eras una de esas personas que pensabas que haciendo alguna obra buena, tú ibas a llegar a la presencia de Dios. No soy tan malo. Y si ustedes van a ver, dándose cuenta en la historia, el intérprete de la ley lo llevó justamente al decálogo de la Escritura, de los 10 mandamientos. Porque, ¿qué es un intérprete de la ley para ustedes? Para mí podría ser entre una mezcla entre juez y abogado. Dice, que ustedes van a ver la historia, que el que le preguntó al Señor Jesucristo acerca de ¿quién es mi prójimo? ¿Cómo me puedo salvar? Y el Señor le pregunta, bueno, el Señor siempre respondía a sus preguntas para cuestionarnos. Y le dice, ¿qué crees tú entonces que se va a salvar? ¿Cuál es el resumen de la ley? Y él dividió la ley en 2 partes. Amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo. Porque si usted se da cuenta, los primeros 4 mandamientos del libro de Éxodo, capítulo 20, los primeros 4 mandamientos son de mi relación, la mía con Dios. Y los otros 6 mandamientos es la relación mía con el hombre. Entonces cuando le preguntaron, ¿cuál es el resumen de la ley? Amarás a Jehová, los primeros 4 versículos, y los siguientes 6 versículos, ama a tu prójimo. Y ahí empieza la historia del samaritano. Vamos a estudiarla. Pero antes de eso, ¿habrá alguien que nos visita por aquí por primera vez en nuestra iglesia? ¿Alguien está por primera vez en nuestra iglesia? ¿O pura gente conocida? ¿O por segunda, tercera o cuarta vez? ¿Por qué todos? ¿Por cuánta vez usted? Segunda vez aquí. Bueno, bienvenido nuevamente. Como decía un amigo mío, un gran pastor Enoch, decía que él saluda las visitas hasta la cuarta, quinta vez. Ya en la sexta ya es parte de la casa. Así que van ahí.
Amén. Bienvenido. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios en el plan. Señor, gracias te damos por este tiempo, Dios, que nos has dado para llegar aquí a tu casa. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias, Dios, por el cuidado que has tenido en la semana que pasó. Comenzamos una nueva semana aquí en tu casa. Y qué mejor, Dios, que comenzando alabándote y glorificándote a través de las alabanzas y los cantos, pero también, Señor, venimos a alimentarnos, venimos a comer, a servirnos de la buena mesa, Señor, esa que tú provees para nosotros, que es tu santa palabra, Señor, la cual se hace bien a nuestra vida. Por eso, Dios, prepara nuestro corazón en esta mañana, estemos receptivos a la palabra de Dios. Cualquier inconveniente, situación, cosas que nos saquen de aquí, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que no esté, para que nos concentremos en nuestro corazón a escuchar palabra y poder estar dispuestos a recibirla y hacerla. Bendice Dios también a nuestros hijos, a los jóvenes que han pasado sus clases, tú les estés cuidando también y dándoles muchas bendiciones a cada uno de ellos. No cesamos en todos estos años en esta iglesia, no hay culto que no se pida la bendición sobre mis niños, porque Padre mío, sabemos que son importantes para ti, pero también sabemos que nosotros como padres tenemos que estar velando. Gracias, mi Señor, por cada uno, por las personas que nos visitan constantemente a nuestra iglesia, también llenándole de bendición. Gracias, Padre, por tu santa palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de Lucas 10, versículo 25, por favor, en su Biblia. ¿Le parece que lo leamos alternadamente? Hasta el versículo 37. Lucas 10, del 25 al 37, vamos leyéndolo alternadamente y léalo fuerte, respetando las comas, los puntos, y si hay exclamaciones, clave, por favor. Dice aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mire, no es más fácil que cuando le dijo el samaritano, que diga, le dice el intérprete de la ley, ¿qué necesito para ser salvo? Y él podría haberle dicho, tienes que arrepentirte, recibir a Jesús como tu Salvador. Simple, fácil, corta, pero ojo, está hablando con un intérprete de la ley, con alguien que sabía, con alguien que cuestiona, con alguien que sabía mucho de la Escritura, y ojo, que es una característica de Jesucristo. Jesucristo no daba respuestas directas. Él daba respuestas con preguntas, porque quería que la persona reflexionara y tomara una decisión propia. Porque yo te puedo decir, o a nuestros hijos les decimos lo que tienen que hacer, y lo hacen, pero no muchas veces no saben por qué lo hacen, solamente por obediencia. Pero cuando se trata de la salvación, usted tiene que saber lo que está haciendo. Y aquí él le responde con una pregunta, y que ustedes la acaban de leer. Aquel respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero él, queriendo, ¿qué dice? Justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole pasó de largo. Asimismo, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su palabra, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién puede ser este el prójimo que le habló una mano de los ladrones? Otra vez una pregunta. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y todo parte por una pregunta del samaritano, ¿cómo yo puedo heredar la vida eterna? ¿Cómo yo puedo llegar al cielo?
A lo mejor usted diría, pastor, esa respuesta la tengo resuelta ya en mi vida. Amén. Entonces ya no es usted el intérprete de la ley. Puede que usted sea de la gente que participa en el interior de esta historia. Porque cuando vemos aquí, por si acaso, es todo simbolismo. La Biblia, estas historias en la Biblia no están solamente para relatar una historia, siempre hay un trasfondo, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que nos va a enseñar en el futuro, cosas que no se sabían. El Señor Jesucristo está contando una historia de Lucas, está diciendo que el mesonero, lo dejó en el mesonero, él se fue. Por si acaso se está refiriendo a él mismo. El samaritano es Cristo. El samaritano no eres tú, por si acaso. El samaritano en esta historia es Cristo, que fue y lo dejó con el mesonero. El mesón es la iglesia, mi hermano. Hoy en día estamos aquí en la iglesia, el mesonero aquí. Algún día, por eso les digo, ¿quién es el mesonero? En cierta manera, el mesón es la iglesia, el mesonero es el pastor. Y un día va a venir el Señor Jesucristo porque se fue. Y a cada uno de nosotros dice que vamos a ser premiados. Todo es figura, todo es figura. Pero vamos a ver nuestras responsabilidades dentro, aunque hay que responder por si acaso esta inquietud que había. Dice que era un intérprete de la ley. Era alguien que sabía la ley de Moisés y alguien que, por ejemplo, las leyes judías que hasta el día de hoy rigen, cuando había conflicto, buscaban a este intérprete. Y decían, esto no está pasando, esta situación, ¿cómo resuelvo esta situación con mi hermano que me debe dinero? Entonces el intérprete de la ley le decía, mira, esto quedó establecido en el libro de Levítico, y el Levítico dice que esta era la manera, esta es otra manera, esto aquí, me robaron ganado, yo lo quiero recuperar, ¿cómo? Mira, vamos al libro de Deuteronomio, así se hacía. Y al final el intérprete de la ley era justamente el que aplicaba la ley del Antiguo Testamento para resolver los conflictos judíos. Entonces él sabía de la Biblia, era un experto. Por eso dice intérprete de la ley, que es como que a usted le dijeran, usted es un intérprete de la Biblia. ¿Se imagina? ¿Y qué quiere decir este versículo? Vamos a donde el hermano. Eso era esta historia. Y cuando este hombre habló, por si acaso, con el Señor Jesucristo, él, a pesar de tener mucho conocimiento, él llega a una porción, a una inquietud donde dice, ¿qué necesito yo para tener vida eterna? ¿Qué puedo hacer yo para llegar a la presencia de Dios? Siendo de que él conocía la Biblia. Aún así no tenía una respuesta, porque este hombre representa a alguien con conocimiento, conocimiento bíblico, pero fundado en la religión, no fundado en la creencia, no fundado en la verdad, en la religión. ¿Cuántos de aquí, no me levante la mano, pero cuántos de aquí íbamos y participábamos en otra iglesia antes y estábamos en esa iglesia sin saber que podía ser salvo? A mí me pasó, yo no sabía que iba a ser salvo. Yo pensé que participando en la iglesia en la que iba ya estaba listo. Pero después me di cuenta a través de la Biblia que yo me podía ir al infierno siendo bueno. Siendo bueno me podría ir al cielo. Eso es lo que yo creía. Y el samaritano también estaba pensando lo mismo, por eso esa pregunta. Pero cuando el Señor Jesucristo habló con acerca de la salvación, Él fue preguntando, Él fue haciendo preguntas. Y empezó a hablar de la ley, y le habló de los mandamientos, y le dijo cuál es el resumen de los mandamientos, porque lo quería llevar a la esencia. Mi hermano, por eso la ley, él se basaba en la ley, obras. La ley en la Biblia representa obras, salvo por hacer algo. No matarás. ¿Usted ha matado a alguien? Entonces, si usted no ha matado a alguien, en aquellos tiempos dirían, entonces yo me voy a ir al cielo porque no he matado a nadie. Entonces la gente, aquellos hombres en aquel tiempo tenían esa práctica. Cuando usted ve la historia, que la vamos a ver un poquito más adelante, cuando va el sacerdote y el sacerdote no lo toca, ¿sabe por qué no lo toca? Porque la ley tenía prohibido a un sacerdote tocar un muerto. No lo puede hacer. ¿Y sabe por qué no lo podía hacer? Porque perdía el turno. ¿Qué turno? Porque el sacerdote, si usted lee la historia, el sacerdote,
no está aquí dentro de su historia, pero en la práctica judía de esa historia, el sacerdote iba a hacer justamente la ceremonia o iba a hacer el culto ese día. Pero si un sacerdote tocaba un cuerpo, no podía hacer la ceremonia, sino que tenía que purificarse y tenía que esperar varios días para poder nuevamente hacer la ceremonia. Y él que dijo, no, prefiero no perderme la predicación que ayudar a un samaritano. Porque él podía tocar un cuerpo, pero eso le hacía que tenía que purificarse, o en otras palabras, bañarse. O sea, Dios no, si hay alguien que está sufriendo, un sacerdote podía tomarlo, o si había un muerto podía enderezarlo, pero él tenía claro que tenía que, después de hacer eso, purificarse. Pero ese día ese hombre no quiso hacer eso. Por eso estamos mirando que la Escritura, hoy en día, hasta el día de hoy, sigue luchando la Escritura a la gente para decirle que no vamos al cielo por obras. No vas al cielo por ser una buena persona. No vas al cielo porque a lo mejor no has matado a nadie. No vas al cielo porque a lo mejor, yo te digo, tú crees que donando, haciendo una obra de caridad, eso ya te es suficiente. No. El pastor Santiago, o el apóstol Santiago, en el libro de su mismo nombre, él habló justamente de la fe sin obra y dijo que la fe sin obra es muerta, pero habla de una fe después de tener una obra, después de tener fe. Primero usted tiene que tener a Cristo en su corazón, primero recibir a Cristo en su corazón y después demuestre que tiene a Cristo a través de las obras. Pero Santiago dijo que nunca yo iba a ser salvo o iba a ir al cielo si me moría por ser una buena persona. Es imposible. Y el Señor estaba atacándole esa respuesta a aquel hombre. Mire aquí como dice en el versículo 25. He aquí en este tiempo, he aquí un intérprete de la ley. Y si ustedes se dan cuenta, ¿para qué? ¿Para qué hace una pregunta? Para probarle. Él quería pillar al Señor Jesucristo porque este hombre, ojo, este hombre no tenía duda de su salvación. Creo que no me malinterprete con esa frase. Él creía que practicando la ley ya era salvo. Y le hace la pregunta al Señor Jesucristo para probarle si él sabía de la ley. Pero el Señor Jesucristo le salió por otra historia. Y es como cuando nuestros chicos me dicen, ya el papá se puso latero. Papi, ¿puedo ir para allá? Cuando yo era chico y le empezamos a contar una historia a nuestro hijo con la lata de lo mismo que papi, y mi hijo me dice, papi, te estoy diciendo, si me das $1000 para ir nomás, no necesito la historia, pero ojo, historias son importantes porque nos aclaran las cosas. Y vemos justamente al Señor Jesucristo en el versículo 25 que está enfrentando a este hombre y le está diciendo varias cosas, porque él estaba hablando acerca de la ley. Este hombre conoce mejor la ley que cualquier persona y le da un resumen al Señor de la ley. Cuando vemos justamente, cuando el Señor le dice en el versículo 26, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, y le das un resumen de todo el Antiguo Testamento en la ley, y le dice, aquel respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con tu mente, y a tu prójimo. Y el Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido, haz esto. Miren lo que dice, haz esto. ¿Se podría interpretar la respuesta como obras? O sea, si el Señor le responde, amarás al Señor Jehová tu Dios, tú haz esto y vivirás. Y aquí tiene que ver con la respuesta de Santiago. Haz esto, va a demostrar que eres un hijo de Dios. No haz esto para ser salvo. ¿Tú amas a tu prójimo? ¿Cuál? Dijo el intérprete de la ley. Sí, eso sucedió.
Por eso le hago la pregunta, porque así sucedió. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el intérprete de la ley dijo, ¿cuál es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿O hay tipos de prójimo? Es interesante como este hombre que estaba buscando respuesta hace estas preguntas, porque al final realmente él no tenía clara su salvación. Él no sabía realmente. Cuando el Señor Jesucristo lo cuestionó, él entró en la duda y le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor empieza a enfrentarlo. Él respondió muy bien, como les dije hace un momento. Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios. Si usted busca en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13 en adelante, va a encontrar, por si acaso, los primeros mandamientos que habla de la idolatría. Mire, vamos a Éxodo, no lo tengo en mi sermón, pero siempre es bueno recordarlo. Hace tiempo atrás, no me acuerdo si fue el año pasado, el antepasado, que hicimos un estudio los miércoles de cada mandamiento. Porque los mandamientos puestos en el libro de Éxodo son mandamientos de aquel periodo, pero el Señor Jesucristo los renovó en el Nuevo Testamento, cambiándole la profundidad del pasaje. Entonces, cuando un ejemplo en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo habla con los discípulos, le dice, escrito está, no matarás. Eso está aquí, en Éxodo 20. Ahí está la ley, no matarás, pero cualquiera que se ha enojado con su hermano ha cometido homicidio. Entonces llevó la ley, que en un momento era práctica de aplicación, la llevó al ámbito espiritual. No cometerás adulterio. Éxodo 20. Yo nunca he estado con otra persona. Y el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, pero si codiciaste en tu corazón a otra mujer, ya has cometido adulterio. Y así fue tomando toda la ley en acción, la fue llevando a un nivel espiritual. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y alguien dijo, yo no tengo imágenes. Pero el Señor dijo que el dinero puede ser un dios. Y si tú trabajas para el dinero más que para Dios, entonces has pasado a llevar la ley de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 4. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a los millares y a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Te lo juro por Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Y la Biblia más adelante lo atacó en el Nuevo Testamento, que no juráramos ni por los hombres ni por Dios. Te lo juro por mi mamá. Que se muera mi mamá. Estoy mintiendo. Yo no lo he dicho nada, nunca por si acaso. Yo he dicho que se muera mi hermano. Y el Señor no ha respondido. ¿Cuál es mi prójimo? No, está mi hermano, allá está mi hermano Francisco. Él no. No tomará el nombre de Jehová en vano tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Si esta ley se aplicara hoy día, tú no podrías ocupar tu auto. Pero ojo, le quiero decir algo. Esta ley el Señor la cumplió para abolir. Todos los milagros del Señor Jesucristo mencionados en la Biblia, a excepción de uno, que son 7, fueron hechos en día de reposo, día sábado. Cuando el Señor Jesucristo vio a un ciego y escupió en el piso, hizo lodo y untó lodo en los ojos del ciego para que viera, los judíos lo acusaron de estar trabajando, estaba haciendo adobe. Y le dice: tú rompiste la ley, estás trabajando en día de reposo. Y otra vez también curó a alguien, al paralítico, y les dijo a ustedes: ¿qué quieren que haga? ¿Guardo el día de reposo y dejamos a ese hombre postrado? Estoy parafraseando. O mejor, ayudamos al necesitado y no importa con el día de reposo. ¿Qué querían los samaritanos? ¿Qué querían los judíos? Que no sanara a la persona porque era día de la ley, porque ellos pensaban que si guardaban el sábado se iba a ir al cielo. Y no era así. Versículo 11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Después nosotros santificamos el día domingo, por eso el domingo es el día del Señor, el día que resucitó. Las iglesias primitivas, en las historias por si acaso, se empezaron a congregar todos los domingos. Las iglesias cristianas hasta la actualidad no han dejado de congregarse los domingos. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 16, cuando hablan de tomar las ofrendas en el templo, dice: cada primer día de la semana recoger las ofrendas. El primer día de la semana, en el calendario romano bíblico, es el día domingo. La iglesia primitiva no se juntó ni se congregó nunca más el sábado, lo hizo el domingo para santificar ese día para el Señor. Versículo 12. Porque aquí en el versículo 12 parte con los versículos que tienen que ver con la relación hacia otros. Los primeros, lo que acabamos de leer hasta el día de reposo, es de mi relación con Dios. Pero del 12 en adelante parte con la relación primero más cercana. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está el prójimo, mi mamá, mi papá. No matarás. ¿A quién? A cualquiera, ese es mi prójimo. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su auto, ni cosa alguna de tu prójimo. Es más bien dicho, no codiciarás. Entonces todo esto, este hombre lo resumió ahí en el libro de Lucas, lo resumió justamente en los primeros 4 mandamientos. Se trata con Dios y después con el otro, y él aún así pregunta: ¿y qué es mi prójimo? Él responde bien: amarás al Señor, versículo 27, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo le dice: bien, has respondido bien, acepto y vivirás. Dios le está diciendo: tienes una fe que debería demostrar obras, hácelas. Si tú eres salvo, si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces ve y muéstralo a través del prójimo. Pero él no lo hacía. Entonces ahí estaba en duda justamente su salvación. Y él termina haciendo la pregunta: ¿quién es mi prójimo? Y ahí el Señor Jesucristo empieza con una historia maravillosa. Y acuérdense que Lucas, Lucas es, lo que tiene Lucas es, él tenía 2 profesiones. Una que era médico, por eso los detalles de la crucifixión de Jesucristo, él es el que da más detalles de la crucifixión, porque un médico
hablando de la muerte de una persona. Por eso Dios es sabio a quien ocupó. Pero después, cuando necesitaban a un historiador que diera más detalles sabrosos y que diera cosas que el resto no ve, los historiadores ven cosas que el resto no ven, nos llama la atención. Aparte que un historiador recopila información, entrevista a la gente, porque hay ciertos parámetros para poder escribir para un historiador. No es que le escuchó una versión, tiene que comprobarla, tiene que haber testigos, y así hace un historiador. Lucas era historiador, y es por eso que inclusive Lucas en su gran mayoría escribe el libro de Hechos. Porque el libro de Hechos, si usted lo lee, no por ahora por tiempo, solamente datos sabrosos. Él, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, él no le escribe a una persona y le dice todo lo que está haciendo. ¿Lo ha leído, no? ¿Ha leído el libro de Hechos 1? ¿A quién le escribe? A Teófilo. ¿Y por qué a Teófilo? Porque Teófilo era uno de los financistas de Lucas. Porque Teófilo juntó los fondos para decirle a Lucas: Lucas, yo te voy a auspiciar para que vayas con los discípulos y nos informe de lo que está sucediendo en la obra de Dios. Por eso él le hace los reportes a Teófilo. Un hombre que quería saber qué estaba pasando con los hechos de los apóstoles. Yo creo que Teófilo era movido por Dios, porque después tenemos justamente los hechos de los apóstoles escritos por Lucas. ¿Y quién financió esa obra? Teófilo. ¿Quién lo movió a Teófilo? El Señor, no. El Señor da, el Señor provee. Y así nos enteramos. Entonces da estos datos de la historia. Y aquí vemos justamente que en la historia él pregunta quién es su prójimo. Y vemos, por favor, ahí en el libro de Lucas, por favor, el libro de Lucas 10. Y nos da esta historia ahí en el Evangelio de Lucas para que nosotros podamos también aplicar los principios de esta historia. El Señor Jesucristo dice, versículo 28, y él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, la gente que nosotros hablamos de Dios se tiende a justificar, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Por si acaso, si usted busca los libros de historia, va a encontrar que el camino de Jerusalén a Jericó era el camino más peligroso que había. Estaba lleno de ladrones, nadie descendía, y este hombre obviamente fue solo. Ese camino a Jericó representa el mundo, donde realmente había ladrones, había gente que mataba, asesinaba. Por lo regular, la gente que transitaba ahí transitaban en grandes caravanas, porque era la única manera de defenderse. Jericó estaba ubicado a 32 kilómetros de Jerusalén, y tenían que pasar por un lugar recto, y donde no había nada en el camino, los emboscaban. Y esta es la historia que el Señor, por eso el Señor trajo una historia verídica de aquellos tiempos, no esta historia, sino los sucesos que pasaban en ese camino, porque ese camino representa al mundo. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo, ¿qué dice? Medio muerto, lo dejaron medio muerto. Versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó delante. Y eso es lo que, por si acaso, hermano, representa para mí mucho la religión. La religión, estoy hablando de la religión, no de la salvación. La religión no sana al pecador, lo deja tirado. Si gente piensa que por la religión se va a salvar, no, la religión no lo va a salvar. El participar en una iglesia no te va a salvar, porque la religión no salva. Por eso dice un sacerdote, refiriéndose no a la persona, sino al oficio por si acaso que estaba dentro de una religión. Entonces vemos ahí a alguien medio muerto. Imagínate que la historia hubiera sido tú. Y pasa el padrecito. ¿Qué esperarías tú de un sacerdote? Yo creo que es lo que todos esperaríamos.
Pero ese sacerdote pasó el largo. La religión, ¿qué hace con la gente que se está yendo al infierno? ¿Qué hace? Y ojo, ¿y la religión sabe que esa gente se va a ir al infierno? Sí lo sabe. ¿El sacerdote sabía que iba a morir en el camino si no lo atendía? Sí lo sabía. ¿Por qué no lo ayudó? Porque la religión está basada en su beneficio y no en el beneficio de las almas. Y vemos este sacerdote que pasa. Eso es la religión lo que hace con un pecador. La religión nos salva. Las religiones son leyes, las religiones son obras, la religión son ritos. Está lleno. Esas cosas son más importantes. Hasta que llega el versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? Hay mucha gente que tiene confusión con los levitas. Los levitas eran un pueblo especial, una tribu especial que Dios escogió para el servicio del templo. No todos los levitas eran sacerdotes. Habían un par de levitas que eran sacerdotes, específicamente. El resto de levitas cumplía funciones en el templo de Dios. Algunos eran músicos, ¿sí? Había un coro especial de levita. Solo levitas en el coro. Nada de mezcla. Por si acaso. Había levitas que hacían el aseo en el templo. Solo levitas. Había levitas que se encargaban de llenar las fuentes de agua que estaban afuera para que la gente se lavase. Sí. Todo el servicio del templo era exclusivamente de levitas. Entonces alguien que estaba en el templo, alguien que vivía en el templo, los levitas vivían, habitaban, por si acaso, en los templos. Y este levita, que era ayudante, se podría decir ayudante del pastor, vio a la persona y tampoco la ayudó. Porque el levita representa también a esa persona religiosa. Y a lo mejor a muchos de nosotros. A lo mejor usted no es el pastor de esta iglesia. Usted es un levita en esta iglesia. Y si usted ve a un necesitado, usted debería ayudarlo. Y si no lo ayuda, entonces un hombre igual que esta historia. Por eso, cuando vemos la primera parte, porque el Señor Jesucristo está con gente alrededor de diferentes credos, y estaba también por los fariseos, por los judíos, la gente odiaba a estas personas porque eran pura religión. Y me imagino cuando el Señor justamente hablaba de estos términos y habló acerca de ellos, yo creo que ellos estaban contentos, denle nomás, porque siempre pusieron en aprieto al Señor. Si usted lee más atrás, empieza con el tema de los judíos no querían pagar impuestos. ¿Usted quiere pagar impuestos? Estoy preguntando. ¿Quién quiere pagar impuestos? No. ¿Quién quiere? Estoy preguntando, ¿no? ¿Quién los paga? ¿Quién quiere pagar impuestos aquí? Sí, todos tenemos que pagar, pero yo me pregunto, ¿quién quiere pagar impuestos? Hoy la hermana dijo, estamos obligados. Ya empezaron ya, hermana, a hacer una fogata aquí, ¿no? ¿Van a tirar piedra aquí? ¿Van a saquear la oficina? Tranquilo. Las mismas cosas que se nos vienen en nuestra mente sucedieron en aquel tiempo. Y fueron al Señor Jesucristo y le dijeron, Señor, mire, a Jesucristo siempre el pueblo, el fariseo, lo tentó en dos áreas. Y por eso que yo siempre digo, cristianos, tengan cuidado con lo que sucede a nuestro alrededor. A Jesucristo lo tentaron para que cayera en la política y en la teología. En esta historia era teología, pero la historia anteriores a esta era con pagar impuestos, era política. Y le dijeron, Señor,
es justo que nosotros, los judíos, tu pueblo o lo que tú quieras, paguemos impuestos. Y el Señor Jesucristo dice, ¿tienen una moneda? Pásenme una moneda. Y le pasan una moneda y le dice, ¿ven esta moneda? Por un lado, ¿qué tiene? César. Y él dice, ojo, para todos los que... Para todos los que dicen que Jesucristo era un revolucionario, mentira, no era un revolucionario de la política, era un revolucionario del espíritu, pero no de la política ni de las leyes sociales. El Señor Jesucristo no cambió ninguna ley social. Todo lo contrario, cuando empezó el denario, les dijo a todos esos que estaban diciendo, Señor, revolucionemos y no paguemos los impuestos. No paguemos los impuestos. El pueblo manda. Ya es tiempo de que oigan al pueblo. Jesús tomó la moneda y dijo, lo que es del César, al César, y lo que es de Dios, Él separó. Y yo sé que a algunos aquí a lo mejor no les puede gustar, pero yo les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y no se olvide que en la historia, Él sacó plata de su bolsillo y pagó por algo que no debería haber hecho. ¿Quién era ese? En la historia, Cristo. El samaritano es Cristo, pero en la historia el samaritano se metió la mano al bolsillo y le pagó al mesonero. ¿Y qué tenía que ver con él? Ese hombre, aparte de pagar los impuestos, el samaritano se metía la mano otra vez al bolsillo y pagaba más que impuestos. Pero me gusta lo que dice después. Si algo más hay que gastar en este hombre, cuando yo vuelva, un día Cristo va a volver. Va a pagar. Si tú has sacado de tu bolsillo para hacerlo correcto. Dios te va a pagar, paga bien. Entonces vemos aquí la historia y vemos en el versículo aquí 33, que ahí llega a un punto clave. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién eran los samaritanos? Era una mezcla cuando Asiria ataca y toma por esclavo a Israel. Los asirios, porque un poquito de historia, los asirios tomaron a las vírgenes judías y abusaron de ellas. De esos abusos nacen los samaritanos. Entonces el mismo pueblo judío miraba a los hijos de esas mujeres desechados y terminaron expulsándolos. Un samaritano no podía entrar a Jerusalén. Solamente tenía que andar por el entorno, por el contorno de la ciudad de Jerusalén. Posiblemente el samaritano estaba radicado, ¿se acuerda a Gadara? ¿Ha escuchado hablar de Gadara? Los gadarenos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo cruzó a Gadara? ¿Y por qué dice que fue a Gadara? Donde apacentaban cerdos. Porque era la región donde se criaban los cerdos. Los judíos se juntaban con los cerdos, por ley no podían. Entonces, ¿quiénes estaban allá con los cerdos? Los samaritanos. Bueno, los samaritanos, esta línea que era una mezcla de asirios con judíos, los hijos de ellos formaron esta y eran despreciados por la sociedad y en especial por los fariseos. Por eso cuando usted ve la historia y le está preguntando a un escriba y le dice, Señor, ¿cómo yo puedo tener vida eterna? Y él le cuenta la historia y le dice, mira, hay alguien en el camino y viene un sacerdote. Quizás el escriba está diciendo, el sacerdote lo va a salvar. Y el sacerdote pasó de largo. Después venía un levita. El levita es el héroe. El levita sí que lo ayuda. Y pasó de largo. ¿Cómo se sintieron los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley?
¿Cómo se sintieron? Mal, pero imagínense, y cuando más encima el Señor Jesucristo, y venía un samaritano y el samaritano lo ayudó. ¿Quién era el héroe? Los que ellos despreciaban. Por si acaso, los samaritanos en la Biblia también siempre han presentado en forma simbólica al Señor Jesucristo. Piensen, el Señor Jesucristo tenía linaje judío. ¿Sí o no? ¿A través de qué? De María, porque nació de su vientre. Su papá, ¿quién era su papá? ¿Pero él la aportó en el linaje? No, ¿qué fue? Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces él era un samaritano espiritual, porque no era puro. Desechado entre vosotros, dice la Escritura. A los suyos vino y los suyos. Por eso aquí la historia también del samaritano representa al Señor Jesucristo, que no era puro el linaje de sangre, porque tenía sangre judía y tenía sangre de Dios. Comilla, por si acaso, la explicación. Por eso es preciosa esta historia cuando uno la deshilachando. Por eso Cristo fue desechado. Y si usted ve la historia, mire lo maravilloso de esto. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Y el Señor no tuvo misericordia con nosotros? ¿Sí o no? Y mire lo que dice: y acercándose vendó sus heridas y echándole, ¿sabe qué representa el aceite en la Biblia? El Espíritu Santo. Echándole aceite. En otras palabras, ese samaritano, que diga que ese hombre que estaba en el piso, era usted, era yo. Y vino Jesucristo, el ilegal o el ilegítimo para el pueblo judío, y nos curó con nuestras heridas. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo, con el aceite en nuestras heridas. Y después que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no solamente vino el aceite, sino que vino, ¿qué dice? El vino. Vino en la Biblia representa el gozo de la salvación. Y él, por si acaso, echó en la herida, no se tomó el vino. Porque hay gente que saca esos pasajes y va a decir: ay, ¿cómo el Señor no tomó vino? ¿Se comprende? El vino representa el gozo de la salvación. Es el primer milagro sobre la tierra que el Señor Jesucristo hizo estando Él aquí, fue en las bodas de Caná. Por si acaso, Caná, no Canaán. En Caná de Galilea. En Caná de Galilea es el primer milagro. El Señor Jesucristo dice: se acabó el vino, traigan vasija, 6 vasijas. El 6º día fue hecho el hombre. 6 representa al hombre, 666. El hombre, número 3, Dios. El hombre quiere tomar el lugar de Dios. Por eso significa, el anticristo es justamente eso, 666. El hombre queriendo ser Dios. Traigan 6 vasijas vacías. Llénenlas con qué en la historia. Agua. ¿Agua qué representa? A la palabra. De ustedes van a correr y de mí aguas. Correrán ríos de agua viva, llevando la palabra, agua. Llegó la palabra de Dios a esas 6 personas representadas en 6 vasijas. Y el agua, que representaba justamente la salvación, porque por la fe viene por él, oír la palabra de Dios. Esas 6 personas simbolizadas en las vasijas se convirtieron. Y el agua se convirtió ¿en qué? En vino. Y la gente en la fiesta se puso. Mire, todo va a contarle del gozo. Por eso la Biblia tiene mucha historia y esta tiene que ver con esa. Él, echándole aceite, justamente trajo el Espíritu Santo y vino justamente sobre él.
Y dése cuenta, el que estaba herido fue llevado ¿a dónde? Al mesón. ¿Dónde está usted hoy día? Está en el mesón. Y Él pagó en la cruz por usted. ¿Cuánto pagó usted para estar en el mesón? ¿Pagó algo? Pagó cero. Hace 2000 años atrás alguien ya pagó por usted en el mesón. Y le dijo al mesonero, me voy a ir por un tiempo. Si hay algo más que pagar, yo no voy a pagar cuando vuelva. Cristo viene nuevamente por su pueblo. Pero también usted tiene que entender que la historia también tiene que ver con nosotros. Porque el samaritano es usted. ¿Usted es judío? ¿Usted es despreciado por los judíos? Sí. No, es que estoy hablando de la ley, estoy hablando del judío de ley, no del judío camuflado. Estoy hablando del verdadero. El verdadero, comilla por si acaso, cuando hablo de desprecio, Él no te considera a ti del pueblo de Dios. Tú eres un ilegal. No estoy diciendo que Él desea el mal sobre ustedes. Ya claro, ese punto. Me estoy refiriendo que un judío dice, tú no eres salvo. Yo soy salvo. Y si tú quieres ser salvo, tienes que hacer lo que yo hago. Eso es lo que va a decir. Vas a tener que circuncidarte, vas a tener que vivir bajo la ley y vas a ser salvo. Y volvemos a la misma historia. Porque ellos se consideran el pueblo escogido y que lo son. Pero el pueblo escogido para anunciar las buenas nuevas, no solamente exclusivo de salvación. No me refiero a la maldad o que yo también tengo un amigo que es judío también, comilla amigo, más que nada conocido. Y vemos justamente que el samaritano a la final somos nosotros, somos despreciados de nuestra salvación. Ahora usted tiene a Cristo en su corazón. ¿A cuánta gente trae al mesón? ¿A cuánta gente usted trae al mesón? Ahí se puso ya diferente la historia. Por cuánta gente usted pasa por al lado sabiendo que está herido y tirado en el camino. ¿A cuánta gente usted trae al mesón? ¿A cuánta gente te invita a esa iglesia? ¿A cuánta gente, amigos tuyos, que están en el suelo, los tomas, les pones el Espíritu Santo y los traes al mesón? Entonces, cuando miramos las historias de la Biblia, podemos decir, oye, el samaritano, no, y yo. ¿Y yo? Tienes que hacer ese cuestionamiento. ¿A cuánta gente estoy trayendo al mesón? Oh, pastor, es que no tengo tiempo, o no tengo dinero, o no tengo recursos. No, aquí en la historia el hombre se sacrificó y metió su mano en el bolsillo para atender a la persona en el mesón. Por eso yo te digo, este hombre lo único que hacía con su pregunta, ¿quién es mi prójimo?, era la justificación. Y hoy en día hay mucha gente a nuestro alrededor que podría ser salva, pero nosotros nos justificamos. Es que esto, es que esto otro, es que yo he hablado pero no hacen caso. La Biblia dice que lo tomó y lo trajo. No le preguntó si quería venir a Jesús. En la Biblia hay un pasaje que dice, fuérzalos a entrar. Si tú supieras que tu amigo se muere mañana, ¿lo forzarías a que venga a escuchar de salvación? ¿Lo forzarías? Haríamos eso. Por eso, mi hermano, hoy en día sucede exactamente lo mismo. ¿Cuántas veces yo o usted ha tratado de cambiar la palabra de Dios para acomodarla a nuestro estilo de vida, a nuestra realidad, pensando de que las cosas no son o no van a funcionar, cuando el Señor dijo que sí funcionan, la salvación sí funciona, el Espíritu Santo sigue obrando y la gente se sigue convirtiendo? Esta historia no se trata tanto de la víctima,
o del samaritano. ¿Sabe de quién se trata? La historia en sí se trata de los que vieron la víctima. Porque el samaritano, el buen samaritano, nuestro Señor Jesucristo ya está en los cielos y está esperando. Pero la historia no se trata ni del samaritano, ni del herido. La historia que el Señor Jesucristo estaba apuntando era con los que vieron algo y no hicieron nada. Si usted conoce a alguien que está herido, usted debería hacer algo. Esa es la historia. Si usted conoce a alguien, un familiar que no tiene a Cristo en su corazón, usted debería hacer algo. Se trata de usted, de mí. ¿Qué estamos haciendo por la gente que está a nuestro alrededor? Ahí el Señor Jesucristo, como buen judío, porque el Señor Jesucristo era judío también, por si acaso, Él como buen judío también hace las preguntas que estos hombres hacían, pero para decirles, y le dice al final, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Imagínense, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién es mi prójimo? No, de eso no se trataba el tema. ¿Quién fue de estos tres? Es el prójimo, el que cayó en manos de ladrones. A la final el Señor Jesucristo voltea la pregunta que él partió y el tema. No es quién es mi prójimo, sino quién es el prójimo de estos tres. ¿Se dio cuenta de eso? Partió con una pregunta, ¿quién es mi prójimo? Que el Señor Jesucristo llega al final diciendo, ¿cuál de estos tres es el prójimo? ¿Y cuál era el prójimo? El prójimo no era el que estaba en el suelo. El prójimo era el que lo ayudó, lo llevó al mesón. Porque tuvo misericordia. Entonces, cuando yo te preguntaba a ti y hice una pregunta que ustedes cayeron redondito, ¿quién es tu prójimo? Partí al principio, ahora la hago nuevamente. ¿Quién es tu prójimo? Yo, pero es condicional. Yo soy el prójimo si tomo a alguien que está en necesidad y lo ayudo. Ese es el prójimo. No todos son los prójimos, porque el sacerdote no fue el prójimo. El levita que vio y no hizo nada no es el prójimo. El prójimo fue el que ayudó la necesidad de otro. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, por eso hizo la contrapregunta, ¿quién es el prójimo de estos tres? Amarás a tu prójimo. Y ahora entro en duda con ese texto, en el buen sentido. ¿A quién debo amar? Ustedes dirán, porque la Biblia a todos. Pero leyendo la historia, yo debería amar al que hace misericordia. Y ahí cambia la historia. Porque ahí nos afecta a nosotros. Y yo te hago la pregunta, ¿te has comportado con el prójimo? ¿Has traído gente a la iglesia? ¿Los has traído al mesón? ¿O pasaste de largo? Pasaste de largo por tu amigo porque el domingo había que venir a la iglesia. Era la historia del sacerdote, no quería perder ese estar en la iglesia. Versículo 37. Me imagino que aquí ya estaba muriendo ya este hombre. Yo creo que aquí ya está deshecho. Él dijo, el que usó de misericordia con él. Y mire lo que dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, ve y haz. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra función? Haz lo mismo. Anda a ver si hay gente allá afuera que necesita ser curada.
de su corazón. Háblale del Señor Jesucristo, háblale de la obra del Espíritu Santo y después tráelo a la mesón, tráelo a la iglesia. Todo es simbolismo. Pero si tú sabes de alguien que está herido, si tú conoces a alguien que necesita a Jesús y tú pasas por al lado, entonces ya no eres el prójimo. O eres un levita o eres un sacerdote. Inclusive agrego otra cosa. Podríamos decir que posiblemente podría poner en duda la salvación de alguien. Si alguien que conoce a Cristo y no gana más gente a Cristo, ¿podría yo dudar de su salvación? Perfectamente. Porque de la gracia recibida, da gracia. Por sus frutos. Hermano, Dios ha establecido a la iglesia para ayudar a los necesitados. Con sus necesidades, la iglesia es la necesidad, la iglesia es cubrir esa necesidad. Nosotros hoy en día somos los que tenemos que ser movidos a misericordia, ayudar al necesitado. La iglesia es el samaritano. El samaritano fue un especialista, fue un doctor. El samaritano sabía algo de herida, algo, no, echó un poco de aceite y un poco de vino. Bien ortodoxo, no tenía mucha preparación. Lo que sí, este hombre sí puede demostrar que tenía también un muy buen, tenía dinero. Y muchas veces a nosotros Dios también nos da para que nosotros apoyemos, y no necesariamente porque nosotros sepamos hacer algo. Y termino con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a un enfermo a los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que trajiste un invitado a la iglesia? Y que necesitaba a Jesucristo como su Salvador. Entonces, el buen samaritano realmente no es bueno. Porque si el samaritano es la iglesia, la Biblia dice que no somos buenos. Pero tenemos que hacer lo que Dios nos pide. Vamos a ver. Señor, gracias Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias Dios por hacernos reflexionar de esa hermosa historia que entrelaza tanta simbología. Señor, primero que nada yo te pido perdón si no he hecho lo correcto. Te pido perdón por si he desaprovechado las oportunidades que tú has traído a mi vida para poder ayudar a alguien. Realmente no quiero ni justificarme ni tampoco sentirme tan culpable de inhabilitarme, sino todo lo contrario, Dios. De reflexionar y decir, aquí puedo hacer cambios y aquí puedo hacer ajustes. Señor, no quiero ser ni el sacerdote ni el levita, porque como hijo de Dios nosotros somos llamados a ser samaritanos, ayudar al necesitado, curar las heridas, vendarlas y después traerlos al mesón. Y mi hermano, a lo mejor para ti es una lucha, un sacrificio, un esfuerzo, pero mi hermano, quiero decirte que no te olvides que un día el Señor Jesucristo, el samaritano simbólico de esta historia, va a volver y va a venir a pagar si tú gastaste de más en este mesón, si tú diste más de lo que debías dar por un alma, por una persona. Gracias Padre porque nos hace reflexionar, y creo, Dios, que hasta nos da la oportunidad constantemente de poder traer a alguien, pero nosotros a veces estamos pasando por el lado. Es algo que podemos cambiar. Y también, Señor, hay mucha gente que cree que va a ir al cielo porque hace obras, y las obras no funcionan para ir al cielo, es la fe en Jesucristo. Tú te puedes morir en el día de hoy pensando de que haciendo cosas buenas vas a ir al cielo, pero no porque tú lo pienses, va a suceder así. El Señor Jesucristo, como le respondió este samaritano, respondió en la Biblia cómo uno podía ir a la presencia de Dios.
Y es que tú alcances la misericordia de Dios. Y para que alcances la misericordia del Señor Jesucristo, tienes que aceptar a Jesús y creer que Él te salva y Él perdona tus pecados. No nos cansamos domingo tras domingo de hacer este aviso y este anuncio, porque somos los samaritanos. Tenemos que curar el corazón de muchas personas que están heridas, hay un vacío en su corazón. Y si tú llegaste en esta condición en esta iglesia, es que te trajeron quizás al mesón. Quizás un amigo tuyo, quizás alguien te invitó a esta iglesia. Y esa persona que te invitó es porque te aprecia, porque te tomó y te trajo a este lugar, porque quiere que tú te sanes de tu corazón y puedas tener vida eterna. No estás por casualidad en este lugar. Y una vez que tú tomas una decisión para convertirte, ahora tienes que ir y hacer lo mismo. Ir a buscar gente que estaba igual que tú, para que se sane. Mi hermano, espero que aceptes el desafío. Y el salir de este lugar en esta mañana e ir justamente durante la semana, de aquí a fin de año, de que una persona, 2 personas, vengan a los pies de Cristo, porque tú has hecho el trabajo que Dios te pidió, porque Dios te lo pide hoy día, y hacer. Que no termine el año sin traer gente a los pies de Cristo. Y lo rogamos que inclusive lo que hoy día a la noche se hace, la obra de teatro, a lo mejor sea una oportunidad que Dios te está dando para que un pecador se arrepienta. Espero que aceptes el desafío. No sé si hay alguien que diría, pastor, voy a hacer todo lo que está en mis manos para traer gente al mesón. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por alzar tu mano. Amén. Haz lo posible. Hazlo. No te olvides que hay un pago de gracia, un pago glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero también quisiera preguntar en esta mañana, ¿habrá alguien que diría, pastor, yo no sé si me muero hoy día o me muero mañana o ir al cielo? Me gustaría tener claro, me gustaría orar por ti. Si habrá alguien en esta mañana que diría, pastor, de ahí solamente alzando tu mano, ore por mí, yo quiero estar seguro que voy al cielo si me pasa algo. Solamente alza tu mano, me gustaría orar por ti. Gracias, mi hermana, por alzar tu mano, que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí, yo quiero estar seguro que voy al cielo. Gracias, dama. Gracias, voy a orar por ti. Voy a orar por ti. ¿Alguien más? Ok, gracias, varón, por alzar tu mano. Vamos a orar por ello como iglesia y pidamos a Dios bendición a esos corazones, ¿les parece? Señor, gracias, Padre, por esta mañana, por enseñarnos tu palabra, pero queremos también orar por el corazón de las personas que alzan su mano. Solamente Dios te pido que les des claridad, que les des iluminación a través del Espíritu Santo, de que reconozcan en este día que es el día aceptable para conocer a Cristo como su Salvador, que hagan profesión de fe con sus vidas, que después demuestren en hechos que Cristo mora en su corazón. Dale a ellos justamente la capacidad de entendimiento a través del Espíritu Santo para que hoy te reciban como hijos e hijas. Dios, también oro por cada uno de mis hermanos que alzaba su mano. Yo creo que alzamos la mano de compromiso, pero es un compromiso que debería estar grabado en nuestros corazones, porque es una petición de Dios en el libro de Mateo 28. Ir y hacer discípulos. Y si no estamos haciendo discípulos, si no traemos gente al mesón, entonces realmente no estamos cumpliendo ni somos obedientes a la gran comisión. Danos una nueva oportunidad, Señor, y te la pedimos. Danos una oportunidad para poder llenar nuevamente el mesón. Y si hay que gastar de lo nuestro, como decía el apóstol Pablo, con gusto lo pagaremos, si es un alma la que se convierte. Bendice la iglesia, cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén.